Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo Osorio y en el video de hoy vamos a solucionar un ejercicio acerca de equilibrio de cuerpo rígido en 3D. El ejercicio dice lo siguiente. Una placa rectangular uniforme de 100 kilogramos se sostiene en la posición mostrada por medio de bisagras en A y B y mediante el cable DCE que pasa por un gancho sin fricción en C. Si se supone que la tensión en ambas porciones del cable es la misma, determine A. La tensión en el cable y B. Las reacciones en A y B. Suponga que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Bueno, para solucionar este problema vamos a realizar una serie de pasos. El primer paso es el siguiente. Cuando nos hablan de equilibrio de cuerpo rígido en 3D, de una vez asociamos los ejes X, Y y Z, es decir, que nuestra imagen se encuentra en 3 dimensiones. Dibujar el diagrama de cuerpo libre, es decir, mostrar en el dibujo qué fuerzas están ejerciendo en cada punto. En la bisagra A actúan 3 reacciones que no permiten que ésta se desplace. Una reacción en X que llamaremos AX, una reacción en Y que llamaremos AY y una reacción en Z que llamaremos AZ. En la bisagra B actúan solo 2 reacciones, ya que en el ejercicio nos indican que no se ejerce una fuerza axial, es decir, no hay reacción en X. Con esto tenemos una reacción en Y que llamaremos BY, una reacción en Z que llamaremos BZ. Por último, vamos a indicar la tensión ejercida por el cable. Como el cable tiene 2 puntos de apoyo y pasa por un gancho sin fricción, la tensión será la misma, pero para el diagrama de cuerpo libre debemos indicar 2 tensiones. Una que será la que está anclada a D, la cual llamaremos TD, y la otra que está anclada al punto E, la cual llamaremos TE. Cabe recordar que T sub D es igual a T sub E. Ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, podemos usar las siguientes ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Para poder hacer sumatoria de fuerzas, estas fuerzas deben estar obligatoriamente a lo largo de los ejes. Si nos fijamos, las fuerzas AX, AY, AZ y BY, BZ están sobre el eje X. Ahí no tendríamos ningún problema. Ahora, si nos fijamos en las fuerzas ejercidas por la tensión, estas no están sobre ningún eje, por lo que toca descomponer estas tensiones en valores cartesianos, es decir, encontrar su valor unitario. Para ello vamos a colocar las coordenadas en los puntos D, C y E. Coordenadas del punto D. 0 en X, que es el que encontramos aquí, por lo que está en el eje, está en el mismo eje. 675 en Y, que es esta altura, y 0 en Z. Coordenadas del punto C. 690 en X, que sería este valor, 0 en Y y 450 en Z, que sería este valor. Y coordenadas del punto E. 960 en X, que sería este valor, 675 en Y, que sería este mismo valor, y 0 en Z. Ahora vamos a encontrar la dirección de los vectores CD y CE de la siguiente manera. El vector CE es igual a 0 menos 690 en I más 675 menos 0 en J más 0 menos 450 en K. Lo único que hicimos fue coger los puntos del vector del punto D y restarlos del punto C, de este de aquí. Y hacemos el mismo procedimiento con el vector CD. Con el vector CE,
que sería coger los valores del punto E, estos valores de aquí, y restárselos a los valores del punto C, estos de aquí. Con esto ya tendríamos los valores en IJK de los vectores CD y CE. Cuando ya tenemos la dirección del vector, vamos a hallar su valor unitario de la siguiente manera. Lambda de C es igual a la dirección del vector sobre la magnitud del vector. Y la magnitud del vector es equivalente a la raíz cuadrada de todas las componentes del director de la dirección del vector al cuadrado. Es decir, la componente en I al cuadrado más la componente en J al cuadrado más la componente en K al cuadrado. Entonces, el lambda de CD del vector CD sería igual a las componentes que ya encontramos anteriormente sobre la magnitud del vector, que sería I al cuadrado más J al cuadrado más K al cuadrado. Y eso nos da un valor igual al lambda de CE. Haciendo las operaciones matemáticas obtenemos que el vector TD será igual al vector unitario por la fuerza, en este caso la tensión D. Entonces, cada componente, la componente I, J y K, quedarán multiplicadas por una variable que será la tensión. Entonces, nos quedará la componente Ni del vector multiplicada por la constante, que en este caso es la tensión D, y aquí los valores unitarios de la tensión del vector CE multiplicados por la constante por la variable TE, y quedará enunciada la variable. Antes de continuar, el ejercicio nos proporciona el peso de la placa, el cual es 100 kilogramos. Este valor se multiplicará por el valor de la gravedad y le pondremos la letra W. Y el vector estará ubicado en el centroide de la figura de la siguiente manera. Como es una placa rectangular, el centroide de este estará ubicado justo por la intersección de dos líneas que se crucen por el objeto. Es decir, cruzamos una línea. No, antes de esto vamos a hacer la respectiva multiplicación. 100 kilogramos, que es el peso de la placa, multiplicada por 9.81, que es el valor de la gravedad. Eso nos da un valor de 981 newton. Ahora, el vector quedará de la siguiente manera. Trazamos una línea diagonal por la placa. Trazamos otra línea diagonal y en la intersección de estas dos quedará ubicado nuestro vector W, que es equivalente a 981 newton. Ahora vamos a realizar sumatoria de momentos con respecto a un punto, y para esto vamos a tomar el punto que tenga más variables. En este caso vamos a seleccionar el punto A. Sumatoria de momentos es igual a 0 y un momento es igual a R cruz F, es decir, R hace referencia al radio de distancia de acción, cruz F, que en este caso serán las fuerzas ejercidas. Entonces, vamos a tomar el radio AB, que será equivalente a 960 menos 180. ¿Por qué? Porque la distancia total es 960, pero el punto A y el punto B se encuentran a una distancia de 90 milímetros a cada lado, es decir, 90 a este lado y 90 a este lado. Entonces, 960 menos la suma de estos dos, que nos daría 180, ese radio sería equivalente a 780. Ahí lo colocamos con un color verde, radio AB, 780 milímetros. Ahora vamos a encontrar el radio AW. Este será 380 en I
que será esta flechita de aquí, más 225 en J, que será esta otra flechita de aquí. Ahora, vamos a encontrar el radio de acción de A a C, que será 450 en J, que será esta línea naranja, más 600 en I, que será esta línea de acá. Ahora, vamos a hacer la respectiva multiplicación. El momento de A será igual a R cruz F, es decir, el radio AB, que es 780, multiplicado por las fuerzas. En este caso, las fuerzas que se ejercen es BY en J y BZ en K, que serían estas dos de acá. Más 390 en I más 225 en K, que sería el valor del radio AW, multiplicado por la fuerza de W, que sería 981 Newton. Pero este momento irá negativo. Más 450 en K más 600 en I, que será el radio AC, multiplicado por cada una de las componentes que ya encontramos anteriormente, porque estos son los valores unitarios de la tensión, por lo que, como habíamos mencionado, esta no se encuentra en algún eje, entonces se le encuentra el valor unitario y este será el valor de la fuerza. Ahora, TE es igual a TE, a TD. Entonces podemos operar las variables iguales para simplificar el momento así. Entonces, como tenemos tensión D es igual a tensión E, podemos simplificar esta I con esta I, esta J con esta J y esta K con esta K. Entonces nos quedaría, momento de A sería igual al radio multiplicado por la fuerza más el siguiente radio multiplicado por la fuerza más el radio multiplicado por la fuerza ya simplificada en las componentes I, J y K. Ahora, vamos a hacer la respectiva multiplicación. Entonces, radio cruce R cruz F sería 780 en I por la fuerza en J, y por J, si miramos la tabla de la izquierda, nos da como resultado K positivo. Entonces tendríamos 780 BY en K. Ahora, 780 en I por BZ en K, entonces I por K nos daría menos J. Entonces nos quedaría menos 780 BZ en J. Ahora, más la siguiente operación, que sería 390 en I por menos 981 en J, entonces I por J nos da K, y más por menos nos da menos, entonces eso nos daría menos 382.590 en K. Ahora, 225 en K por menos 981 en J. Miramos la tabla y encontramos que K por J es equivalente a menos I. Entonces ahí ya tendríamos el menos. Ahora, más por menos, menos. Entonces nos quedaría más. 220.725 en I. Ahora seguimos con el siguiente producto. Entonces, 450 en K multiplicado por la fracción en I. Entonces, K por I nos da J. Y más por menos nos daría menos. Entonces sería menos 149.4. Dejamos la tensión enunciada y ese valor está ubicado en J. Ahora, 450 en K por la fracción en J, entonces K por J nos da menos I, entonces tendríamos menos 640.4 tensión en I, más 0 en K, porque K por K, si miramos la tabla, eso es equivalente a 0. Ahora, seguimos con la siguiente componente. 600 en I por la fracción en I por I nos da 0, entonces tendríamos 0 en I. Ahora, 600i por la fracción en J, y por J nos daría K positivo. Entonces eso nos daría 853.9 tensión en K. Y 600 en I
por menos la fracción en K, y por K nos daría menos J. Por el menos de la multiplicación nos quedaría más 569.3 tensión en J. Ahora vamos a realizar sumatoria de momentos con respecto a X, que eso es igual a 0. Entonces, vamos a buscar todas las componentes que tengan I, porque estas son las equivalentes a X. Entonces, 220.725 en I, menos 640.4 en I, eso nos daría, y eso lo igualamos a 0. Ahí ya podríamos despejar la tensión y nos daría un valor que la tensión es igual a 344.6 newton. Ahora, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a Y, igualándolo a 0. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora vamos a buscar los valores que tengan componentes en J. Entonces tenemos menos 780 BZ en J, menos 149.4 tensión en J y 569.3 tensión en J. Estos valores los igualamos a 0 y como ya tenemos el valor de la tensión, reemplazamos esta tensión y tendríamos el valor de BZ, que sería 185.5 newton. Ahora, vamos a realizar momentos con respecto a Z y lo igualaremos a 0. Entonces, buscamos las componentes que tengan componentes en K. Entonces, 780 BY en K menos 382.590 en K y 853.9 tensión en K. Esto igualmente lo igualamos a 0 y como ya tenemos el valor de la tensión, la reemplazamos y tendremos el valor de BY, que será 113.2 newton. Ahora, nos devolvemos al diagrama en donde tenemos las fuerzas y vamos a utilizar el vector de la tensión D y el vector de la tensión E. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto a X y lo igualaremos a 0. Entonces, en X tendríamos la fuerza AX, que sería esta, más la componente en Y de la tensión D, o sea, de esta de aquí, y su componente en X sería esta, más la componente de la tensión en X, que sería esta, y las igualamos a 0. Como ya conocemos el valor de la tensión, la reemplazamos de la misma manera y aquí encontraremos el valor de AX, que será igual a 114.4 newtons. Ahora, vamos a encontrar sumatoria de fuerzas con respecto a Y y la igualaremos a 0. Entonces, en Y tenemos AY, que sería esta de aquí, más BY, que sería esta de aquí, positiva, menos 981 newton, que sería esta fuerza de aquí, y sería negativa porque su sentido es hacia abajo, más la componente en Y de la tensión E, que sería esta de aquí, más la componente de la tensión E en Y, que sería esta de aquí. Y las igualamos a 0. De la misma manera reemplazamos las tensiones y como ya tenemos el valor de BY, que lo encontramos anteriormente, vamos a obtener el valor de AY, que será 376.8 newton. Ahora vamos a realizar sumatoria de fuerzas con respecto a Z igual a 0. Entonces tendremos AZ, BZ y los valores de la tensión E en Z, que sería esta fracción, más los valores de la tensión E en Z, que sería esta otra fracción. Igualamos a 0, reemplazamos las tensiones y como ya tenemos el valor de BZ, encontraremos el valor de AZ, que será 141.3 newton.